Esta es nuestra octava sesión síncrona. Que ya estaríamos viendo parte del bloque número 4, que es la estructura del ADN y el ARN. Y entrando ya en tema de la estructura del ADN y el ARN, Edwin Sharp fue el bioquímico pues, que descubre que el ADN está compuesto de las bases nitrogenadas. Este bioquímico descubre pues, la proporción de la adenina, tiamina, guanina, citosina en el ADN de diversos organismos. De E. coli, que es una bacteria, de alguna levadura, de Anrenque y del ser humano, y de células vegetales, que es el maíz. Entonces, la proporción en organismos ya más complejos, como es el ser humano, tiene una proporción de adenina y tiamina de 30 a comparación de guanina y citosina, que es una proporción menor. En el caso del maíz, la proporción permanece casi igual de 25, 25, 24, 24, que prácticamente es una proporción similar, al igual que la E. coli. La levadura también tiene una proporción similar a la composición de las células humanas, también ya que algunas levaduras, bueno, las levaduras son células eucariotas, también tienen, son células eucariotas y no son células procariotas como la E. coli. La estructura del ADN se logró elucidar gracias a una técnica que se llama difracción de rayos X. Mm, les había puesto una imagen, aquí está la imagen. ¿En qué consiste los rayos X? Bueno, es una longitud de onda de la luz. Aquí tenemos pues todo el espectro de onda de la luz. Tenemos los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta y el espectro visible, que es el que nosotros podemos observar a simple vista. Aquí es ya donde aparecen los colores, desde el violeta hasta el rojo. Ya a partir de longitudes de onda más pequeñas, pues ya son las microondas, las señales de radio, etcétera. Pero si tenemos una mayor frecuencia, encontramos los rayos X, que prácticamente esta estructura del ADN es la primera que se logró pues, observar. Esta estructura se realizó mediante esa técnica que es pasaron los rayos X a partir de un cristal donde contenía la muestra de ADN. La luz se difracta y esta luz es captada por una placa fotográfica. Y la placa fotográfica pues tiene un patrón de difracción. Este patrón de difracción nos dio pues esta estructura del ADN, recordando que es de una doble hélice, y aquí es donde se puede observar la doble hélice. Y ya posteriormente, Rosalind Franklin y Watson y Crick ya lograron pues prácticamente elucidar esta estructura. La estructura se debe a estas tres personas. Rosalind Franklin fue la que pues logró obtener esta placa, y ya Watson y Crick lograron hacer una estructura tridimensional, que es la que se aparece aquí en la imagen, del ADN. Lo hicieron como una tipo escalerita grande. Pero esto no se pudo lograr sin la ayuda de Rosalind Franklin, que prácticamente a los tres se les atribuye pues la elucidación del ADN. ¿Cómo está compuesto? El ADN ya
ya vimos que es el ácido desoxirribonucleico que contiene guanina, citosina, tiamina, adenina. Y la guanina se une con la citosina, la tiamina con la adenina, y guanina, citosina con 3 puentes de hidrógeno y timina y adenina con 2 puentes de hidrógeno. Y la síntesis del ADN siempre va de 5' a 3'. Siempre se va a ir armando, vaya, en esta ruta del 5' y 3'. ¿De dónde viene el 5' y el 3'? Son los enlaces que tiene. Por ejemplo, tomando un nucleótido que tenemos nuestra pentosa, aquí tenemos el fosfato y en la 3' tenemos el grupo hidroxilo. Aquí en el carbono 3 de la pentosa está el grupo hidroxilo, por esa razón es el 3'. Y en el carbono número 5 tenemos la unión del grupo fosfato, por eso es 5-fosfato. ¿Cómo se da la replicación del ADN? Pues básicamente lo primero que tenemos que hacer es separar las 2 hebras de ADN y ya posteriormente ir replicando cada una de las hebras. Diferentes enzimas participan en este proceso. Para empezar, primero debemos de tener un origen de replicación, que es nada más la secuencia de nucleótidos donde se empieza a replicar nuestro ADN. Las helicasas son unas enzimas que rompen los enlaces de hidrógeno y abren las 2 hebras del ADN. Y tenemos una burbuja y una horquilla de replicación. Ahorita las vamos a ver. Aquí está. Esta es la helicasa, que básicamente van a funcionar como unas tijeras que van a estar rompiendo el ADN y haciendo 2 hebras. Es como si cortáramos un listón grueso con unas tijeras por la mitad. Estamos formando 2 listones. Y tenemos una ADN polimerasa, como ya habíamos visto, que es la que se encarga pues, de tomar los nucleótidos libres e irlos ensamblando, recordando siempre de guanina, citosina, tiamina, adenina. Los va acomodando. Y tenemos el otro fragmento que va en la otra dirección. Estos se forman fragmentos de Okazaki. Creo que puse otro a ver, ¿cómo les explico este? En el caso de los fragmentos de Okazaki se van dando varios fragmentos al mismo tiempo. Vaya, por ejemplo, aquí se está armando uno y digamos que esta parte se está armando otro, se está armando otro. Esta es una continua y en los fragmentos de Okazaki no son continuos, se forman por fragmentos. Aquí está armándose una, como pueden ver aquí no hay nadie. Si seguimos adelante, otro fragmento se va a estar formando del lado izquierdo y va a venir y va a pararse donde comienza el siguiente fragmento. Y así sucesivamente. Se forma uno adelante de otro y se detiene cuando ya empieza el anterior fragmento. Y pues el de arriba son continuos. Igual, siempre va de 5' a 3'. Y esto se le llama una horquilla de replicación. Recordando que el ADN es algo muy grande, entonces va a empezar a romper en un punto y hacia la izquierda va a empezar a replicar o hacia la derecha o al mismo tiempo va a empezar a replicarse. Entonces este proceso, hagan de cuenta que se está replicando también en el otro lado. Se está llevando acá y se está llevando acá. Y todo esto se le llama horquilla de replicación o también como o burbuja de replicación.
Y aquí está la helicasa. Así, aquí está. Esta es la hebra que sintetiza continuamente, se le llama adelantada o líder. Simplemente sintetiza de forma continua. Y la otra también se le denomina como discontinua o como seguida, que ya sintetiza los fragmentos de Okazaki. Aquí está. Aquí está la polimerasa. Aquí está un fragmento, aquí está otro fragmento y así sucesivamente. Está sintetizando de fragmento en fragmento, luego se está contemplando, completando. Y para la transcripción y traducción ya tenemos el ARN mensajero, ARNM. Este transporta el mensaje del ADN en forma de codones para que puedan ser sintetizadas proteínas o enzimas en los ribosomas. Y ya tenemos también el ARN ribosomal, que las eucariotas se transcribe en el núcleo y se une con proteínas para formar ribosomas. Y el ARN de transferencia, este no es más que un adaptador de aminoácidos durante la síntesis polipéptida. Es el que pues acarrea a los aminoácidos. Y aquí tenemos lo que se llama el dogma de la biología molecular. Y el dogma de la biología molecular solamente es que tenemos el ADN. Hay una transcripción en donde el ADN, un fragmento, lo copia el ARN con sus bases, adenina, tiamina, acordándonos que en el ARN no hay tiamina, es uracilo. Una vez que copia el mensaje el ARN mensajero, ya tenemos nuestro transcrito. Y ya vamos a llevar a cabo la traducción, que es donde la proteína, el ribosoma, va a leer el transcrito del ARN y va a codificarlo para formarlo por polipéptidos. Digamos que el ADN tiene el mensaje, lo hacen en clave o lo encriptan o lo esconden en el ARN y ya es el mensaje oculto, es el mensaje secreto que ya nada más el ribosoma puede leerlo y lo puede interpretar. Eso ya se le llama traducción. La transcripción, pues se transcribe del ADN al ARN y la traducción ya el ribosoma lo traduce del ARN a los polipéptidos. Aquí está un diagrama, por ejemplo. Igual, tenemos nuestro ADN, el ARN copia las bases que quiere, pues, que le corresponden a la proteína o enzima. Vaya, cuando todo está unido es pre-ARN. Ya cuando está libre es el ARN mensajero. Sale del núcleo de la célula y ya viene el ribosoma, donde el ribosoma lee de codón en codón. Y cada esferita corresponde a un codón y cada esferita es un aminoácido diferente. Y el ribosoma sabe a este codón qué aminoácido le corresponde y ya viene el ARN de transferencia para poder colocar o ir construyendo la cadenita de proteína. Y, y cómo sabe o cómo lo identifica. Este es el ARN mensajero en la parte superior derecha. Está el codón, que son 3 aminoácidos, y el ARN de transferencia tiene un anticodón, que simplemente son pues el complementario de las bases que tiene el codón. Y así es como identifica para ir ensablando cada aminoácido. Y aquí están diferentes codones y a cada uno le corresponde a un aminoácido diferente. Entonces, este proceso ya lo sabe el ribosoma, ya lo sabe el ARN de transferencia. Simplemente es un proceso de
de embonamiento, que embone. Aquí está de que 3-uracilos es una fenil, guanina, uracilo es una valina y vaya, todos estos codones corresponden a la misma valina y así sucesivamente. Y hay codones que le indican que ya se pare la transcripción. Por ejemplo, UAA, UAG, UGA significarían que alto. Hasta aquí ya tú terminaste de copiar la secuencia o de transcribir la secuencia. Ahora, este proceso en las células eucariotas, en las células humanas, es un poco más complejo, ya que nuestro ADN cuenta con exones e intrones que están en un gen específico. Hay varios intrones, exones, y para poderlo producir una proteína es necesario pues quitar los intrones. Vaya, está el ADN, copia toda la estructura, toda la secuencia del ARN, del ADN, junto con los intrones y con los exones. Posteriormente, el ARN mensajero solamente va a tomar los exones y no va a tomar en cuenta los intrones. Los intrones no codifican para los aminoácidos a comparación de los exones, que son los que sí codifican para los aminoácidos. Por mucho tiempo se pensó que esto no servía para nada. Sin embargo, estudios recientes pues, han indicado que nos ayudan para evitar mutaciones o problemas en los genes, que es un seguro o es seguridad adicional para evitar mutaciones en los seres humanos o en células eucariotas. Algunas técnicas del ADN recombinante es utilizar las enzimas de restricción. Como ya vieron en su cuestionario, son como unas tijeras. Estas enzimas reconocen una secuencia en específico y hacen un corte. Hay diferentes tipos de enzimas y diferentes tipos de corte. Ahí puede ser unas enzimas cohesivas, que es como una escalerita, o un corte de extremos romos, que es básicamente lineal. Esta técnica nos ayuda para pues, aprovechar la transformación genética o el ADN recombinante con los plásmidos. Por ejemplo, tenemos un plásmido, nosotros podemos utilizar las enzimas de restricción para cortar un gen específico del ADN, introducirlo en un plásmido y ya tener un ADN recombinante. Por ejemplo, este es un plásmido, no es más que nada un ADN circular. Tenemos un promotor, que es el que te estimula la expresión génica. Es que al detectar alguna sustancia química, nos diga que se empiece a replicar el plásmido, que se empiece a duplicar, a generar más plásmidos. Y tenemos un gen blanco, que es el gen que estamos introduciendo a la nueva célula. También tenemos un gen de resistencia a antibióticos o también se le llama gen reporter. Esto nos ayuda como un medio de selección para poder distinguir de las células que son transformadas genéticamente a las que no son transformadas genéticamente. Y tenemos dos conceptos, que es la clonación, que es la producción de copias de un gen, y la transformación, que es nada más la asimilación del vector o plásmido por la bacteria. La clonación es producir muchas copias de un gen y la transformación es meter el plásmido a la célula. Y aquí tenemos una célula transformada que tiene el plásmido y una célula no transformada. El gen de resistencia con antibiótico nos ayuda a que tenemos un medio de cultivo que es nutriente donde las células crecen
y tiene el antibiótico. Entonces las células que están transformadas pueden crecer. ¿Por qué? Pues porque en el plásmido tienen el gen de resistencia que resisten ese antibiótico. Y las células no transformadas no tienen en plásmido, entonces no tienen gen de resistencia. Por ende, las células no transformadas aquí no van a crecer, al contrario, se van a morir. Y las células transformadas sí van a vivir. Entonces, así nos sirve para identificar. ¿Por qué identificamos? Porque muchas veces cuando transformamos, no todas las células se logra meter el plásmido a la célula. Podemos encontrar células que no tienen plásmido. Entonces, si ponemos las dos a crecer, probablemente las células no transformadas crezcan más y las células transformadas se pierdan. ¿Por qué? Porque las células no transformadas, digamos que no tienen una carga metabólica, son naturales. Y las células transformadas, como tienen un plásmido, deben de tener o necesitan un poco más de energía. Por eso, pues por selección natural, se mueren y solamente crecen las células no transformadas. Por eso es necesario tener solamente células transformadas. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso ya a nivel laboratorio, a nivel real? Muchas veces, cuando nosotros pedimos genes, es lo más común. Nosotros mandar a pedir a una empresa un gen. Es más fácil a que si nosotros lo queremos sacar de una bacteria o de algún lado, porque tenemos que extraer el ADN, tenemos que amplificar el ADN, el gen, y muchas veces el gen no funciona tan bien en otra bacteria que en la original. Por eso, lo más común es mandar a pedir el gen optimizado, especial para la bacteria que nosotros queremos trabajar. Y nos llega en un plásmido también. Entonces aquí hacemos una PCR, ahorita ya lo vamos a ver, igual ya lo vieron en su cuestionario, donde hacemos muchas copias de ese gen. Entonces ya que tenemos muchas copias de ese gen, vamos a lipurificarlo, es decir, quitar todos los nucleótidos extra que se necesitaron para la PCR, quitar sales, quitar muchas cosas para que nos queden los genes puros. Y aparte tenemos nuestro plásmido, el que nosotros queremos meter a la bacteria. El plásmido PUC es un plásmido de almacenamiento, es para que esté allí el gen y no se pierda, no se degrade. Y el otro amarillo es el que nosotros sí queremos que esté en la célula. Entonces, utilizando enzimas de restricción, cortamos un lugar para poder meter este gen. Estas son las dos enzimas que utilizamos. Una corta en el lado izquierdo y otra en el lado derecho. Y ya, nuestro plásmido está también lineal. Bueno, aquí también purificamos para quitar este pedacito. Y no se vuelva a pegar otra vez al plásmido. Luego vamos a ligar el gen con el vector, con el plásmido. Y ya tenemos nuestro nuevo plásmido, el que nosotros sí queremos utilizar. Ya lo transformamos en una célula y ya pues tenemos muchas copias. Y nuestro gen que utilizamos es resistente a la canamicina. Y estas son imágenes reales de cómo se ve, cómo identificamos el ADN. Por ejemplo, aquí en el 1, esto se llama marcador molecular o marcador de peso molecular. Cada bandita corresponde a un tamaño de ADN diferente, a un peso molecular. Y aquí tenemos pues el gen que nosotros que queremos o el que nos interesa. Se ve así porque nos dice que hay mucha concentración, tenemos mucho gen. Y acá también. Por ejemplo, esta en figura 3
es de aquí de la digestión. Aquí está nuestro marcador de peso molecular. Nuestro carril 2 es el plásmido en forma circular y el 3 es nuestro plásmido en forma lineal, en forma recta. Se ven diferentes pues porque como está circular no baja tanto a comparación de que si estuviera lineal. Es como una esponja, este gel, y va pasando por carriles, y si está lineal, pues puede pasar más fácil a que si estuviera en forma circular, ocupa más espacio. Y acá es algo similar. Aquí está nuestro gen, nuestro plásmido circular, y aquí tenemos nuestro plásmido lineal, y este es nuestro gen. Entonces aquí no están unidos los dos, y aquí sí están unidos. Sí se pegaron y aquí no se pegaron. Y esto es como se ven las placas reales que les mencioné hace un momento que traían el gen de resistencia. Estas son células naturales sin plásmido y es un medio de cultivo que no tiene antibiótico. Entonces se puede ver que las células están muy tupidas de células. Y este es medio de cultivo que tiene antibiótico y células no transformadas. Entonces, esas células, como no tienen un gen de resistencia, no van a crecer y no creció nada. Ahora, estas son células transformadas con un medio de cultivo con el antibiótico. Entonces, aquí todas estas colonias, estos puntitos, son células que sí tienen nuestro plásmido y son células que sí nos interesan. Y acá también están marcadas con puntitos blancos. Y aquí está algo para lo que nos sirven las enzimas de restricción. Por ejemplo, las enzimas de restricción, como ya habíamos visto, cortan en lugares específicos. Entonces, este es el plásmido que nosotros armamos. Y si es que tiene el gen, va a ser dos cortes, 1, 2. Y vamos a tener dos bandas, una de 2 kilobases y otra de 3.2. Que si corremos un gel de agarosa, deberíamos de ver esto. Nuestras dos bandas, la de 2 y 3.2. Y si no tienen el gen, solamente vamos a ver una banda de 5.2, que probablemente sea esta, que es nuestro control negativo. Todo lo que vimos hace un momento es un caso real de bacterias, donde se utilizó un plásmido bacteriano. Algo diferente son las plantas transgénicas, que normalmente nos ayudan a mejorar las condiciones de crecimiento. Actualmente se ofrece soya, maíz, algodón, canola transgénicas, que simplemente son plantas que son más resistentes a los herbicidas o plantas que son más resistentes a los insectos o en el caso de la papaya a virus. Simplemente las hacen más resistentes para que las plagas no las ataquen y no pierdan pues, cosechas. Y es algo similar. También tenemos un plásmido y que se introduce a las células vegetales y posteriormente inicia a replicarse el ADN dentro. Y en los animales transgénicos igual, pero esto se da caso en el estado embrionario, donde se les inyecta un gen pues para modificar el genoma. Por ejemplo, las vacas que produzcan más leche, las ovejas que produzcan más lana, en los bancos de peces para que sean más grandes y en estado natural para que puedan soportar el medio ambiente, para que puedan soportar aguas más cálidas o aguas más frías. Y la producción de proteína en las ovejas.
Y también las pruebas de ADN, que en el caso de la policíaca sirven para identificar pues ADN de algún sospechoso. Aquí está, por ejemplo, el ADN del sospechoso y pueden comparar el ADN con diferentes personas para ver si coincide esta huella genética, porque esto no se puede cambiar. Las vacunas es un tema muy recurrente en estos tiempos de COVID, que es más que nada el reconocimiento de algún agente como antígeno para que la vacuna pueda producir anticuerpos. Y se clasifican en diferentes tipos. Las vacunas atenuadas utilizan pues el virus vivo, el virus entero, pero está debilitado. Básicamente es un virus muy débil que nuestro cuerpo lo puede identificar fácilmente. Identificar y deshacerse de él fácilmente. Las vacunas inactivadas utilizan igual patógenos enteros, pero que están desactivados o están muertos. Desactivados en el caso de los virus, que las proteínas que rodean al virus no funcionan. Entonces no pueden replicarse dentro del cuerpo humano. Tenemos las vacunas taxoides, que se utilizan toxinas que el virus o el patógeno produce. Primero hacen que en el laboratorio el virus o bacteria produzca estas toxinas, se purifican en el laboratorio y ya se hacen vacunas a partir de estas toxinas. Y las otras son vacunas subunitarias o conjugadas, que se utilizan piezas o subunidades del patógeno. Alguna parte de la cápside, algunas proteínas, vaya, alguna estructura del virus que el cuerpo humano pueda producir los anticuerpos. Y hace rato les mencioné un poco sobre la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR por sus siglas en inglés. Para poder hacer una PCR en forma general, necesitamos estas cosas, que son los cebadores, o también, o mejor dicho, primers. Bueno, cualquiera de las dos está bien, cebadoras o primers. Pero más aquí en México es más, bueno, Nuevo León, vaya, a los que las personas que he conocido les llaman primers, que son que nos ayudan a franquear el sitio donde queremos amplificar. Uno se pone al lado en una posición, bueno, aquí está. Aquí está un primer que delimita en el área que nosotros queremos amplificar. Tenemos nucleótidos, vaya, que son nucleótidos libres que están en el medio. De allí es donde se van a empezar a tomar como si fueran legos, a tomar uno por uno para ir ensamblando y copiando nuestro fragmento. ¿Y quién va a hacer este trabajo de ensamble? Se le llama enzima ADN polimerasa o TAC polimerasa, que se obtiene de otras bacterias. Por ejemplo, aquí ellos mencionan que es de Thermus aquaticus, que normalmente se encuentra en los manantiales termales y se encarga pues de ensamblar los nucleótidos. ¿Por qué se utiliza esa bacteria? Pues porque como vive en ambientes muy calientes, podemos hacer la desnaturalización del ADN, es decir, abrir las dos hebras y que la polimerasa se una, porque es necesario primero que las dos hebras se abran para poder empezar a hacer la PCR. Si la polimerasa fuera de una bacteria a temperatura ambiente, a 30 grados se estaría muriendo, se estaría desactivando, ya no nos sirve.
porque el ADN se desnaturaliza o se separa a los 99 grados, 95, 96 más o menos. Entonces, por eso necesitamos una TAC polimerasa que soporte a esas temperaturas. Y ahí está. Primero es la desnaturalización del ADN. Después ya los primers van a detectar la sección que queremos amplificar en el ADN y ya se va a empezar a trabajar la polimerasa. Van a empezar a hacer las copias, muchas copias. Aquí está. Tenemos nuestra cadena, se desnaturaliza, los cebadores pues detectan la secuencia que queremos copiar y ya la polimerasa a partir de ahí empieza a armar los nucleótidos hacia un lado y hacia otro lado. Y ya posteriormente podemos obtener muchas copias. ¿Qué es lo que hicimos en la presentación, en la imagen que les presenté? Que copiamos muchas veces el gen que nosotros queremos. Y ya se puede ver en uno de estos geles que son geles de agarosa, que aquí nos indica el tamaño de banda. El tamaño de banda pues es cuántas bases tiene. Por ejemplo, aquí son 100 pares de bases, 300 pares de bases. Si esto que nosotros queremos amplificar es de 100 pares de bases, pues se va a ver aquí. Si es de 700, se va a ver acá. Así, y así sucesivamente. Y casi ya para terminar, tenemos la bioremediación, que un ejemplo de estos es el tratamiento de aguas residuales o el tratamiento de los suelos. Algunas bacterias son capaces de tomar metales pesados, por ejemplo el mercurio y el plomo, para ser introducidos a su metabolismo. Y algunas otras pueden capaz de tomar nutrientes, contaminantes, oxígeno, y el contaminante produce un desecho que no es tóxico o no es tan tóxico como el contaminante original, que ya quizá el contaminante modificado ya pueda ser útil para las plantas o para el medio. Uno de estos ejemplos es el petróleo o la gasolina, los hidrocarburos, que hay algunas bacterias que son capaces de tomar los hidrocarburos o el petróleo y degradarlo a otras moléculas más simples. Este es un ejemplo de que se pueden utilizar para disminuir la contaminación. Y las terapias génicas, pues es de introducir genes que están normales o sin alguna modificación en células somáticas del individuo. Esto es para sustituir genes que están mutados o que no están funcionando bien por genes que sí funcionan. Algunos ejemplos de técnicas, bueno, de trastornos que se han tratado es la hemofilia o la fibrosis quística. Esto ya son temas ya más de la parte médica, donde se utiliza más este tipo de técnicas. Y claro, todo esto que vimos, hay un apartado de bioética, que es donde pues protegemos, se protege toda esta información genética, donde pues se informan de que no se utilice para crear bioarmas, el llamado anthrax, que fue un ejemplo muy claro hace años, o que se utilice para crear virus nuevos, vaya, crear virus más contagiosos o generar afectaciones a la salud. La cuestión de la clonación, que por muchos años también se ha llamado que no es bioético, jugar con las vidas humanas, etcétera. Todo este apartado ya entra en la parte de bioética, que sí, que básicamente estamos trabajando con organismos genéticamente modificados, pero prácticamente la mayoría de los casos o todos los casos son para ayudar a la población humana, ya sea para las plantas, casos de los animales o algunas otras técnicas que se estén utilizando.
y traigo una actividad que preparé. Entonces, pueden entrar a esta página. Se las voy a poner aquí en el chat para que solamente copien y peguen. Eh, y ahorita les voy a pasar aquí está, el pin. Digo, les voy a dar unos minutitos, bueno, ya no tenemos tanto tiempo. Es como un juego de trivia, son 5 preguntas. E igual a las personas que están aquí les voy a dar un punto adicional. Si participan, va a ser otro punto y ya dependiendo de la puntuación que tengan. Son 5 preguntas, lo máximo pueden ser 5 puntos más. Muy bien, tenemos 3 personas. 5, 3, no, Isabel. Y ya está Manuel también. Muy bien. Creo que les puedo proyectar esta pantalla. Maestro, a mí Sí, nada más me aparece que dice, ya estás dentro del juego, ves tu nombre en pantalla y ya no me deja hacer nada. ok, está bien porque yo le tengo que dar iniciar. Ok, listo, ya vamos a empezar. Igual, esta es nuestra sesión 8. Ahorita les va a aparecer una imagen y van a seleccionar qué estructura es. ADN sería el botón rojo, ARN botón amarillo, azul ribosoma o el verde es un gen. Tienen creo que solamente 15 o 20 segundos. Ok, sí, es el ADN. Ahí va la siguiente. ¿Quién elucidó la estructura del ADN? Rosalind Franklin para rojo, Watson amarillo, Watson y Crill azul o el verde Rosalind Franklin, Watson y Crill. Okay. Como vimos en su momento, le damos la elucidación a los 3, tanto a Rosalind Franklin y Watson y Crill. Okay, vamos con el siguiente. Ok, ¿quién se une a la citosina? ¿La guanina, la tiamina, uracilo o la adenina? Y es la guanina.
guanina, citosina, tiamina, adenina. Pues con la cuarta de 5. ¿Y cómo es? Ok, rompen los enlaces de hidrógeno y abren la hélice de origen de replicación. Acuérdense que era una proteína, helicasas, ADNasas, celulasas o proteínas. Son las que rompen la estructura del ADN para replicar. Y son las helicasas. Y este es solamente verdadero o falso. A ver, los intrones es la porción del gen que codifica aminoácidos. Ahí hemos dicho que había dos, los intrones y los exones. Okay. La respuesta es falso. Los exones son los que sí codifican para aminoácidos. Muy bien, aquí vamos a ver las puntuaciones. 2 de 3, 2 de 5 y 3 de 5. 1, 2, Lorena 1, 2 y Nomi 3. 1, 2, 3. Muy bien. Para la próxima voy a quitar el tiempo para darles más tiempo para pensar. Oiga, maestro, ¿Sí? bueno, en lo personal a mí nada más me salían los cuadritos de colores, no me salía la, La pregunta. la pregunta. Por eso es que no pude contestar dos. Ok, entiendo. Sí, creo que sí se me pasó comentarles eso, que la imagen o la pregunta se iba a proyectar en la computadora y solamente les aparecen los cuadritos. También es algo que para la próxima les voy a recordar para que también estemos al pendiente. Muy bien. Si algunos, también como recordatorio, van a poder contestar los foros a los que no han podido participar. Foro 1, 2, 3, 4 o 5. Los voy a habilitar para que puedan también participar y puedan tener esa calificación. Pero probablemente no puedan sacar el 10 porque ya pasó tiempo, pero probablemente un 8 o una vez sí se sería lo topado. Para que participen y no pierdan calificación por los foros. ¿Y alguno de ustedes tendría alguna duda, alguna pregunta antes de dar por finalizada la actividad? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta o duda, ya podemos dar por finalizada la actividad de la sesión del día de hoy. Estén al pendiente para las próximas, ¿cómo se llaman? Sesiones pendientes que tenemos. Que pasen una muy buena noche. Maestro, siempre ¿Sí? ¿la actividad es individual o es? La 5 es individual. Ah, ok. Bueno, gracias, maestro. De nada. Hasta luego. Hasta luego.